ya está el rap en sala. Bueno, ya estamos. Esperamos unos minutos, ¿ok? ¿Cómo? ¿Perdón? Esperamos unos minutos. Unos minutos, perfecto. Okay. ¿Estamos ya grabando o no estamos grabando? ¿Me confirman? Me parece que no. Yo creo que podemos comenzar y vamos haciendo una intro mientras corren los minutos para que el rap pueda comenzar el show. ¿Les parece? No sé quién está de hosting. ¿Rosita? Sí, ya está grabando la clase. Ah, ya está grabando. Bien. Bueno, queridos amigos, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. Estamos transmitiendo para las comunidades no ágidas de Latinoamérica. Gracias a que vemos conectados de Colombia. Está Miguel Shalom, el director de Brioland Colombia. Tenemos a Rosita, que también es columnista en Notinoa. Está en Estudiantes Universales. También está en Brioland México. Nuestro amigo Luis Arturo de Brioland México. Yohebed Difonso y Lenías Martínez de Estudiantes Universales de Argentina. Bueno, también tenemos a Brioland Bolivia. Y aquí que hoy reconocí a nuestro amigo de Ecuador, que se está conectando por primera vez también. Tenemos Panamá, veo que están de Panamá, veo que están de Costa Rica, está también Perú, Colombia. Así que muchísimas gracias, queridos amigos. Chile, claro que sí, Brioland Chile, que después tienen una reunión también con el rap, por si acaso Brioland Chile tuvo su primer evento presencial hace unas semanas atrás, así que felicidades a los amigos de Brioland Chile. Esperemos duplicar ese ejemplo también en otros países. Así que sus preguntas, por favor, las van a preparar, las van a enviar por el Messenger, el lado de los mensajes, como siempre. Y en Guatemala, claro que sí, estoy leyendo los mensajes. Muchísimas gracias a los amigos de Guatemala. Mi querido Rap, usted me dice en qué momento. Comentarles también, dentro de las novedades de las comunidades no ágidas, la revista digital Notinoa también ya está lanzando sus nuevas columnas. Hoy también tenemos la recepción de 2 nuevos integrantes, el director de Bey Noah Jabad, nuestro amigo Marcio, y de la Asociación Benei Noah de Venezuela, nuestro amigo Edgardo, van a ser entrevistados hoy en la tarde en Notinoa por nuestra querida coequipera Rosita de México. Ella es la encargada de las historias de vida. Les aconsejo esa columna para si quieren conocer más historias, inspirarse con los testimonios de transformación de las personas que toman este camino. Les va a servir de mucho este canal. Aquí también estamos viendo en los mensajes Guatemala, Panamá, Socorro Salazar, la querida amiga, Shalom desde Medellín, Colombia, tan bello Medellín. SUNEP de Fundación Orjahaim, querida fundación, un gran saludo. México, muchas gracias amigo Ángel, un gran saludo para ti. Muy bien, ya tenemos ahorita en vista a nuestro querido Rap David Shalem. Vamos a comenzar con el show claro para el día de hoy. Querido Rap, ya estamos en línea grabando. Bueno, primero buenos días, buenas tardes a todos. Alegro de estar con ustedes otra vez. Espero que aprovechemos esta clase. Esta clase la llamamos, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo dijimos que la llamamos? Los judíos Los judíos quieren dominar el mundo. ¿O mentira? Hagan sus votaciones. Bueno, les explico. ¿De dónde empezó el asunto de que los judíos quieren conquistar el mundo, dominar el mundo? Eso empezó hace más o menos 150 años. Y tengo una explicación de dónde salió, pero para empezar a entender de dónde surgió, hay que primero entender dónde surgió el antisemitismo en general. Ahora, tomó un artículo bastante importante del Rav Sherky, en el cual explica todas las bases del antisemitismo mundial, dónde empezó, cuándo empezó. Primero, empezó con Abraham, muy simplemente. ¿Por qué empezó con Abraham? Porque en el momento en el cual una persona se distingue de los demás y dice, yo quiero ser distinto, en ese momento es algo totalmente sociológico, de sociedad muy común. En ese momento él como que está llamando la atención y está llamando a que lo ataquen, de cierta manera. ¿Por qué? Porque si yo pongo ahora un pichón de pollito negro dentro de 100 pichones
blancos o amarillos, ¿qué es lo que pasa? Va a ser atacados. ¿Por qué? Porque es distinto. Lo que hizo Abraham, y no lo hizo por él, Dios lo eligió y lo puso ahí, es, de cierta manera, es decir, bueno, yo hago una cosa distinta. Y eso provoca que la gente se dé cuenta, que la gente no lo puede ignorar. Y ahí en ese preciso momento empieza el asunto de cómo hacer para sacarnos de encima este tipo. ¿Y por qué hay que sacarse de encima a Abraham, o Isaac, o Jacob, o el judaísmo, el judío en general? Hay varias ideas de por qué. Yo lo tengo anotado, saqué del coso. Así. Hay una de las ideas de por qué hay que odiar al judaísmo. Una es porque los judíos fueron los que trajeron la fe en Dios, fe en un Dios único. Por eso los descreídos, ¿ok?, odian a los judíos porque son los que traen la fe a ese Dios que ellos no lo quieren. No quieren. Ellos prefieren idolatría, prefieren no creer en nada. Entonces, cuando ve el judaísmo es una fe emperrada en creer en Dios, en un solo Dios. Entonces eso provoca una parte del odio. Segunda parte del odio, hay uno de los historiadores romanos que se llama Taquitos. No jugaba el taquito en el fútbol, así era el nombre del tipo. Este Taquito escribió una vez uno de sus libros de historia que los judíos hay que odiarlos. ¿Por qué? Y tienen que borrarse del mapa. ¿Por qué? Porque los judíos son ateos. ¿Cómo los judíos son ateos? Sí. Si tú entras a un templo judío, en el lugar más santo de judíos, el Bet HaMikdash, en el santo templo, en el primer templo todavía estaba el arca con las leyes y demás, qué sé, había muchísimas cosas. En el segundo templo no había absolutamente nada, es decir, estaba la cortina y estaba ahí la piedra, que es la piedra fundamental, donde es el centro del mundo. Y si no había ningún objeto. Y para un romano como Taquitos, ¿qué es creer? Una estatua, un ídolo, un algo. Al no tener ese ídolo quiere decir de que en su intrínseca parte de la fe judía es ateísmo. Es decir, los judíos hay que odiarlos, hay que borrarlos del mapa. ¿Por qué? Porque son ateos. ¿Cómo son ateos? Y son ateos porque no tienen ningún ídolo. ¿Entienden? Esa es la segunda estupidez que dijeron. Tercera estupidez que dijeron es ser un pueblo no elegido, sino un pueblo especial. Un pueblo que tiene una determinación histórica. Había un comandante alemán, no nazi, pero que el comandante alemán de la zona de Danzig, en Alemania, y un tipo muy, como se dice, muy cercano a Hitler, pero no era del partido nazi. Él le dijo a Hitler, ¿por qué usted odia a los judíos? Entonces, después de que le agarró un ataque histérico, porque Hitler era una persona muy histérica, le agarró un histérico, tipo, los ojos se le sacaban de las órbitas y temblaba y le salía saliva por la boca y demás estupideces. ¿Ustedes me ven? ¿Está todo bien? ¿Aló? ¿Me están viendo? Sí, sí, Perfecto, sí, señor. perfecto, querido Oh, Rab. bueno, Perfecto, no se preocupe. bueno, entonces, no, si se duermen, también está bien. Lo que pasa es que no ronquen. Te apagar el micrófono para no roncar. ¿Ok? Entonces, Raúl le preguntó a Hitler. Hitler, después del ataque de enero, le dijo, no va a haber dos pueblos elegidos. Es decir, él se pensaba, yo como alemán, soy el pueblo elegido por Dios. Yo tengo que traer a la humanidad a otra fase. Y los judíos son el contrario, es decir, justo como Amalek. Amalek el pueblo judío es el que tiene que llevar a la humanidad a otra fase, entre paréntesis, mucho más elevada. Y Amalek es el que lo tiene que hacer a toda la humanidad a la fase a otra fase. ¿Qué fase? La fase animal, donde no hay misericordia, donde no hay pureza, donde no hay sentimiento. Animalitos, los hombres son una especie de animales, nada más. Tienen instintos y nada más. Entonces Hitler lo que pensaba, me molestan, ¿por qué me molesta? ¿Por qué los odio? ¿Por qué los quiero exterminar? Porque ellos
se consideran, la gente lo considera como un pueblo elegido, y yo soy el pueblo elegido. No va por dos. ¿Ok? Y después dijo, aparte, es otro problema, de que la cultura europea está basada en dos pilares. Primero, la ciencia y la estética, que lo recibieron de Grecia, y la ética, que la ética fue llevada por el cristianismo, robada del judaísmo. Entonces dice así, yo quiero quedarme con la ciencia, quiero quedarme con la estética, pero la ética, la moralidad, es una enfermedad que lo trajo fue el cristianismo. Ahora, como él salir contra el Papa y todo el cristianismo no le iba a funcionar, porque ahí terminaba la carrera política de él. Dijo, ¿con quién puedo salir? Con los que inventaron el cristianismo, es decir, de dónde salió el cristianismo, ¿de dónde sacó el cristianismo la ética? Del judaísmo. Entonces me peleó con el judaísmo. Es decir, sin el judaísmo no había ética. ¿Qué había? Ciencias, había, ¿cómo se dice? Artes, estética, y el hombre sería una especie de animal estético, animal científico estético, pero un animal con instintos y no tiene nada que le impida hacer un desastre o hacer lo que quiera. ¿Ok? Hay otro tipo de antisemitismo que es un antisemitismo medio torcido, que dice así. Los judíos son perversos en la parte ética. ¿Por qué? Porque por un lado tienen más dinero que los demás, entonces están amenazando económicamente a los demás, y por otro lado son pobres y eso arruina el equilibrio económico. No sé si se entienden, son dos cosas contradictorias. Uno puede decir que los judíos son ricos y roban y descalabran la equidad económica, y por otro lado son pobres y también descalabran. Eso puede decir las dos cosas. O uno tiene, o no tiene. ¿Mejor? Pero no importa, ellos nunca se preguntaron a sí mismos dónde está la contrariedad. ¿Entiendes? Pero no importa. Es como decía el comunismo está basado en un montón de judíos. Y de cierta manera tenía razón. Es decir, había muchos líderes comunistas que eran judíos, Trotsky y demás. Pero el judaísmo no lo inventó el comunismo, pará, no tiene nada que ver. Pero no importa. El comunismo viene a arruinar el capital. ¿Y de quién es el capital? De los judíos. Entonces los judíos se arruinan a judíos. No me entiendes. El comunismo viene a arruinar la sociedad y el capital. Por otro lado, judíos del otro lado arruinan el capital, arruinan las sociedades a través del capitalismo. ¿Están mareados? Yo también. Así era. Es decir, y pueden dormir tranquilos, irse a dormir tranquilos pensando dos cosas se contradicen una con la otra, pero no importa. Ese es uno de los tipos de antisemitismo. Otra cosa que dice, ¿por qué que odiar a los judíos? Porque los judíos son un ente, una comunidad muy unida. Entonces, al ser muy unidas, pueden llegar a amenazar al Estado, al reino. Se unen y pueden hacer una especie de autonomía y después hacer una reunión y después tiran al rey y después van a gobernar. Es una estupidez, ¿no? Porque nunca pasó en la historia, pero no importa. Es decir, para decirlo está bien. Ese es otro. Otra idea dice así: los judíos están esparcidos por todo el mundo. Por eso, al estar esparcidos por todo el mundo, esos como que están, pues como un pulpo que tiene brazos por todos lados. Por eso la solución de ellos es que estén juntos en un solo país. Es decir, si pongan juntos todos los judíos en un solo país, es menos amenaza al mundo. Pero el estar esparcidos es por eso se puede odiar. Otro tipo de antisemitismo es el antisemitismo francés de Jean-Paul Sartre, que dice de que Jean-Paul Sartre es uno de los más grandes filósofos franceses de la segunda parte del siglo XX. Entonces, él escribió una especie de librito que se llama Pensamientos sobre sobre el problema judío. Eso se puede traducir así. Entonces dice así, de que los judíos no existen, el judaísmo no existe. Es un invento del antisemitismo.
Si los antisemitas se dejan de molestar a los judíos aparecen. Sí, no tienen algo que los una, no tienes algo que los identifique. Porque hay judíos de capitalistas y de judíos comunistas. Hay judíos así, hay judíos así, por todos lados. Son muy distintos. Entonces quiere decir que el judaísmo como judaísmo no existe. ¿Ok? Por supuesto que es una estupidez. Pero eso es lo que decía. Es decir, es también antisemitismo. Es decir, el antisemitismo es el marco donde está dentro el judaísmo, pero el judaísmo, como si no está el antisemitismo, no existe. Deja de existir. Y si seguro que no sabe nada de judaísmo, pero no importa, eso es lo que dijo. ¿Ok? Es decir, no hay ninguna cosa que diferencia entre un judío y un no judío. La única diferencia que lo hace judío es que alguien lo odia. ¿Ok? Se ve también, se encontró en arqueología, en una de las excavaciones arqueológicas en Egipto, una especie de escrito, no escrito, una especie de algo tallado en la tierra, en la piedra, de la época de los faraones, del hijo del Ramsés II, que dijo, que escribió así. Él dice: conquisté la tierra de Canaán, arruiné toda la ciudad de Megiddo, que es una ciudad muy importante en el norte, arruiné la ciudad de Gezer, y Israel se terminó, no tiene más simiente. ¿Quién era Israel en esa época? Nada. Si todavía no llegaron a la tierra de Canaán, estaban en el desierto. Pero no importa. Él dice: yo me tengo que decir de que Israel dejó de existir. ¿Y a tú qué te importa? No importa. Es decir, vemos algo que extra de la Biblia, en el cual ahí aparece el exterminio del pueblo de Israel, es decir, el antisemitismo básico. ¿Ok? Ahora, para explicar por ahí, para explicar por ahí en qué se basa el asunto de pensar así, se puede enseñar de que Abraham Avinu fue el que empezó. Es decir, ¿por qué Abraham fue el que empezó? Porque cuando Dios le dijo a Abraham: Benibrejú beja con mishpejot adama. ¿Qué significa Benibrejú beja con mishpejot adama? La explicación más fácil es: se van a bendecir a través de ti todas las familias del mundo. ¿Ok? Pero si uno estudia hebreo como tiene que ser, sabe que la palabra nibrejú, que es lo que aparece en el versículo, no es tanto se van a bendecir, porque si no tiene que decir idbarjú, no nibrejú. Es otra palabra parecida pero distinta. Nibrejú viene a ser así. Cuando yo tengo un árbol y quiero hacer de un árbol dos, ¿cómo hago? Ustedes saben, una de las técnicas es así: tomar una rama y empezarla a atarla al suelo, cada vez atarla un poco más cerca del suelo. Cuando llega a la tierra, ya está a ras del piso, hacer una especie de agujero y taparla. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? A los días, empieza a sacar raíces. Esa rama que la enterré, va a sacar raíces. Y de ahí sale otro arbolito. ¿Ok? Es una técnica sabida. Especialmente para árboles chicos. Se puede hacer así. Salen de un árbol, salen 2 árboles o 10 árboles. ¿Ok? Ahora, eso se llama en hebreo abraja. Por eso la palabra nibrahu significa de que todas las familias del mundo están como injertadas en ti. Es decir, Abraham no es el que va a bendecir a todo el mundo, que sí, va a bendecirlo. Pero ¿cómo hace para bendecirlo? ¿Cómo hace para tener una relación con toda la humanidad? Porque toda la humanidad está dentro de él. Es decir, está dentro de él, tiene un injerto de los chinos, de los alemanes, de los franceses, de los colombianos, de no sé qué. Están todos encima de él. Todos dentro de él, dentro de su alma enorme. Por eso puede llegar también a bendecirlo. ¿Ok? Ahora, hay gente que trata de obviar, solucionar el problema del antisemitismo. Yo pienso que el problema del antisemitismo es inarreglable. ¿Por qué? Porque el solo hecho de ser distinto, como di el ejemplo del pollito este negro al lado de 100 pollitos blancos, lo van a matar, porque es distinto. La gente se siente amenazada. Entonces, si puede matarlo, lo va a hacer. Entonces, por eso, tratar de solucionar el problema del antisemitismo me parece una barra basada, porque nunca va a decir.
La única opción es que deje de haber judíos. Es decir, no hay antisemitismo porque no hay judíos. Pero tampoco es así. Cuando Shakespeare escribió su libro El Mercader de Venecia. ¿Conocen el Mercader de Venecia? Sí. ¿Aló? Bueno, en el Mercader de Venecia ahí aparece una especie de estereotipo de judío. De una película. ¿No? Ahí aparece un estereotipo de judío que se comporta mal. Es una especie de estereotipo antisemita. El pequeñísimo problema de Shakespeare es que cuando Shakespeare escribió ese libro, El Mercader de Venecia, hacía ya 200 años que no había ningún judío en Inglaterra. Es decir, los judíos fueron expulsados de Inglaterra y durante más de 300 años no había ningún judío en Inglaterra hasta que Cromwell mató al rey, entonces dejó a algunas familias de judíos volver, pero justo entre eso y eso vino Shakespeare, escribió un libro antisemita, con un estereotipo antisemita total. Y nunca en su perra vida el señor Shakespeare vio un judío. Ah, lo vio en internet. No había internet. Es decir, no tenían la mejor noción que era un judío, nunca vio un judío, el abuelo de él ni vio un judío, pero para escribir algún estereotipo antisemita no hay ningún problema. Por eso, aunque no haya judíos, puede haber antisemitismo. No hay ningún problema. ¿Entienden? Ahora, después está el antisemitismo que tiene que ver con ¿cómo se dice? Con el cristianismo, específicamente. Con el cristianismo y con el islam. Vamos a empezar con el islam. No lo vamos a hacer cronológico, vamos a empezar con el islam. El islam, ¿por qué se hizo antisemita? Porque Muhammad, que parece, hay quien dice que el abuelo era judío, pero no importa, él conocía judíos porque el lugar donde él vivía, en lo que se llama Arabia Saudita de hoy en día, había bastantes judíos, había tribus judías, gente que se convirtió al judaísmo, que vivía y dominaba ciertas partes de lo que se llama hoy Arabia Saudita. Y él conocía a Midrashim, conocía algo, conocía otro. Entonces él se autodenominó profeta. Y dijo, bueno, yo soy profeta, entonces me tienen que aceptar lo que yo digo. Entonces, para convencer, dijo, ¿a quién puedo convencer? ¿Qué es más fácil convencer? ¿A judíos que saben qué es la profecía? ¿O a árabes que son idólatras totales, que es lo que se llama, en árabe se llama la época del Jahal, la época extraña, la época en la cual los árabes eran una banda de gente, no nada más idólatra, sino totalmente animal. En serio, hacían cosas, enterraban a los hijos vivos y demás cosas barrabasadas que no se pueden creer a los hijos mismos. Greta Deret, Shelabait. Entonces él llegó a la ciudad de Haibar y había judíos ahí. Entonces él le dijo, bueno, yo soy profeta. Y es decir, ¿el judaísmo existe una posibilidad de que una persona no judía sea profeta? Hay una discusión entre nosotros. ¿Sabes? Vamos a decir que sí. No sé si profecía, pero por ahí una especie de espíritu divino, de cierta manera, sí, eso seguro que puede. Entonces llegó y digo, yo soy profeta. Llegó con unos alumnos, yo soy profeta. Y le dijeron, bueno, usted es profeta, muy, muy interesante, pero ¿cómo viene el asunto? ¿Por qué eso usted piensa? ¿Qué profecía puede decir? ¿Qué profecía? Díganos algo. Sí, porque en el judaísmo no existe una persona que diga, yo soy profeta y me tengo que arrodillar inmediatamente, no tiene que explicar, porque es profeta, que es lo que dice. Yo soy profeta. Bueno, dije, bueno, profecite, diga una profecía, algo que nos muestre su valor intelectual. Entonces, sí, yo les digo, Miriam, la madre de Jesús, es Miriam, la hermana de Moshe. ¿Sabes cuál es la diferencia entre épocas de la hermana de Moshe, esta Miriam, de ahí la madre de Jesús, y más o menos 1400, 1500 años? No, ustedes lo saben, es la misma.